Esta mañana vamos a hablar de un tema sumamente interesante y es, dentro de mis especialidades académicas, la que me tomé más en serio, que es el tema del liderazgo. Lo que están viendo en pantalla es la presentación de quiénes somos. Somos parte de un equipo mundial de entrenamiento de líderes, somos parte del John Maxwell Team. Somos un equipo que nos especializamos en eso, en entrenar líderes, en entrenar equipos de líderes. Y lo hacemos con una sola intención, y es agregar valor a la gente. Miren, el tema del liderazgo es tan importante, voy a repetirlo, siempre lo digo, es parte de la rutina. Soy administrador de empresas, católico, platencista y liberal hasta el día que me muera, lamentablemente. Yo recuerdo al padre Paco que él se daba cuenta en su primera estancia pastoral aquí, él se daba cuenta que yo predicaba en algunas iglesias evangélicas, que los pastores evangélicos me invitaban a predicar a sus templos. Tengo muchos amigos pastores evangélicos, de los más importantes del país. Y el padre me decía, en esas conversaciones íntimas que teníamos, que tenía miedo que me hiciera protestante. Y siempre le decía lo mismo: mire padre, soy católico, platencista y liberal hasta el día que me muere. Y soy católico, y esto lo digo siempre también, miren qué interesante, no por un acto de fe, sino porque cuando busco en la enciclopedia de Historia Universal, la iglesia que fundó Jesús es la iglesia católica. Simple. Solo nosotros podemos decir que tenemos ascendencia directa del maestro, y de eso vamos a hablar hoy. El liderazgo es un tema que interesa a todo el mundo, definitivamente. Nos interesa en el mundo empresarial, nos interesa en el mundo de los negocios, nos interesa en el mundo de la familia, y por supuesto nos tiene que interesar en el mundo eclesial. Porque el maestro que tuvimos en el tema de liderazgo nos va a dar una cátedra hoy. John Maxwell, que es el señor con el que estoy ahí, es el fundador de la franquicia John Maxwell, de la que yo soy parte. Y es curioso porque ese tipo es pastor evangélico. Y cuando él comenzó escribiendo sus libros de liderazgo, estaban orientados a la iglesia evangélica. Y un día lo llamó su editor de Nueva York y le dijo: mira John, tenemos un problema. Tus hermanitos de iglesia no le paran bola a tus escritos, pero la empresa privada sí está interesada en lo que vos enseñás. Y el tipo dejó el lambón, dejó de predicar y fundó esta franquicia que entrena líderes en todo el mundo y de la que yo soy parte. Tengo una certificación internacional en liderazgo. Hoy vamos a hablar un poquito concretamente de liderazgo eclesial. Y vamos a comenzar definiendo el liderazgo. Fíjense que el liderazgo es un tema que ha sido estudiado desde la ciencia. Ahí tenemos una pequeña cita. Al final de cuentas, el liderazgo trata sobre la relación entre quien está al frente y quienes le acompañan. Es una cosa que tenemos que tener clarita en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro entendimiento. El liderazgo es una relación entre los que dirigen, y ojo con la palabra que utilizo, no los dirigidos, entre los que dirigen y los que acompañamos los procesos. Y este concepto es importante que lo tengamos claro. Sobre todo los que hemos sido llamados al liderazgo. Evidentemente los que están aquí hoy, a mí no me cabe la menor duda que son llamados. Y se los voy a probar en la segunda parte de la conferencia. Porque en la primera parte de la conferencia vamos a hablar un poquito de la parte científica del liderazgo, de los conceptos, de la estructura. Y en la segunda parte vamos a entender por qué estamos esta mañana aquí, por qué Fernando Aparicio viajó desde Choloma
tuvo que madrugar a pesar de que no le gusta madrugar para estar esta mañana con ustedes. Así que el liderazgo es una cosa que nos interesa a todos. Y es una cosa a la que le dedicamos tiempo, estudio. En mi caso, una certificación que duró 2 años estudiando liderazgo para poderme certificar en este proceso y poder compartir esta mañana. Siempre el hombre se ha preguntado, porque el liderazgo determina el progreso de los pueblos, el liderazgo determina el progreso de los grupos, el liderazgo determina el progreso de la iglesia. Y nos preguntamos, bueno, ¿y en dónde encontramos la explicación a esa relación de liderazgo? Y la ciencia nos dice que el hombre ha tratado de explicársela desde 3 perspectivas. En primer lugar, desde la perspectiva de los rasgos, es decir, desde las características que tenemos los seres humanos para compartir con nosotros. No es por accidente que están aquí. La hermanita con la que hablaba en cuanto entré, que me atendió muy gentilmente en cuanto vine, me dice, a uno tiene que gustarle lo que hace. Por ejemplo, a mí no me molesta ir a reuniones. Con completa honestidad, pregúntense. No les voy a pedir que levanten la mano para no exponerlos. Pero ¿a quiénes les gusta ir a reuniones? Yo disfruto las reuniones, me encantan. No tengo ningún problema con eso. Pero hay gente que cuando, ay, vas a otra reunión, vos sí. A él no le gusta, a mí sí me gusta. Y el liderazgo implica obligatoriamente participar en reuniones. Así que si a usted no le gusta estar en reuniones, está en el lugar equivocado. ¿Por qué? Porque no importa en el área pastoral en la que usted tenga su especialidad, ya sea catequista, delegado, lo que sea dentro de la iglesia, obligatoriamente tendrá que participar en una reunión. Y eso lo obliga, miren qué cosa más interesante, desde esa teoría, a soportar el uno al otro. Miren, no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, ese es un principio natural. No le caemos bien a todo el mundo, no le agradamos a todo el mundo. Sin embargo, tenemos que aprender a convivir con ese hermanito que no me agrada. Y alguien va a decir, ay hermano, pero usted es cristiano y tiene que agradarle a todo el mundo. No, no es cierto. No es cierto, no le tiene que agradar todo el mundo. ¿Por qué? Porque en mi biología, en mi genética, que lo vamos a ver luego, yo tengo unas características a la que la ciencia llama rasgos que hacen que me agrade una gente y que hacen que me caiga mal otra gente, como Miguel, por ejemplo. No puedo evitarlo, Miguel. Me caes mal, ¿y qué puedo hacer? Son cosas de la naturaleza. Entonces, cuando intentamos explicarnos el tema del liderazgo, la ciencia dice, bueno, o los que tratan de explicar por el lado de esa corriente, dicen, no, es que tiene que ver mucho con quién soy, con la herencia de quién soy. Y sí, por supuesto. Y el líder debe tener la capacidad de mirar a la hermanita y a pesar de que no le agrada, porque no está obligado a que todo el mundo le agrade, aceptarla tal como es. Y es más, aplicar la norma de Pablo, aprender a tolerarle. Pablo dice soportarle, aunque el verbo que usa Pablo ahí es un poco más grosero. Pero vamos a decirlo de manera amable, a soportarlo. La siguiente teoría trata de explicar
el liderazgo desde la teoría de las conductas. ¿Y qué son las conductas? Son los actos de los hombres. Una cosa es lo que somos desde nuestro interior, desde nuestra construcción, y otra cosa es lo que hacemos. Hay gente que no necesita hablar para liderar. No sé si les ha pasado. Bueno, en este momento lo vimos. Había un problema con las flores y pude ver 3 reacciones ahí. Una primera persona que dijo, con el altar yo no me meto. Y yo, como liturgo, le doy el 100% de la razón. No se meta con el altar. Pero si usted está autorizado para subir al presbiterio, no hay ningún lío para que usted entre y quite las flores y quite las velas. Si usted está autorizado para subir al presbiterio. Yo no. Por lo tanto, yo no podía hacerlo. Yo entiendo desde el punto de vista litúrgico que eso yo no lo puedo hacer. Pero hay gente dentro de la iglesia que sí lo puede hacer. Y lo hizo. Bueno, eso demuestra esa diversidad de dones que Dios nos ha dado. ¿Y resolvió un problema? Sí resolvió un problema porque las flores estorbaban la visión. No necesitó hablar, no necesitó preguntar, necesitó actuar. Esa es la segunda corriente. Y la tercera corriente habla de las relaciones entre el líder y la gente que acompaña al líder. Vean qué cosa. 1, la persona como tal. 2, cómo actúa la persona. Y 3, cómo esperamos que sean las relaciones entre quien dirige y los acompañantes. ¿Y por qué es importante que entendamos esto? Porque como somos líderes, nos toca entender esos pequeños detalles del liderazgo. Ahí está la explicación científica de qué es los rasgos, qué es la conducta, y nos dice en qué se enfoca cada una de esas teorías. Y vuelvo a repetirlo de manera breve. La teoría de los rasgos se basa en quién soy, con todas mis características. Conversaba de una experiencia pastoral que está teniendo un amigo muy querido, que designaron a una parroquia complicada. Los españoles, y eso lo digo porque me formaron españoles, belgas, suizos, holandeses, curas, son directos para decir las cosas. Los latinos somos como más hipócritas. No tenemos ese valor de decirle, mire hermanita, ¿sabe qué? Lo que usted hizo es un abuso. No, porque nos molesta que nos traten así. Y de hecho mi primer contacto con esta cultura la tuve cuando estuve con los jesuitas, porque les dirigí el colegio. Y tuvimos una primera reunión con los 2 maestros jesuitas que yo tenía en mi equipo, que eran mis jefes además. Y los vi pelearse como perros y gatos en mi oficina. Así, de una manera dura. Y decirse cosas duras. Porque uno era el hombre del pisto. Y el otro era el hombre de la gente. Uno administraba el colegio y le preocupaba que se pagaran los sueldos, que los muchachos pagaran, etcétera. Y al otro le tenía sin cuidado esa parte porque era doctor en psicología. A él le interesaba la gente. Y miren la sabiduría de Dios. Puso a ese equipo a trabajar ahí y yo era el empleado de ellos 2. Y entonces en esa primera reunión se tocaron temas de dinero. Y entonces le decía el administrador al otro, pero es que a vos no te importa si hay pisto para pagarle a los empleados. Y no me importa, de alguna manera Dios va a proveer. Y aquella discusión se volvió agria. Y sin embargo, yo en esos primeros 15 días comí en el comedor de los jesuitas en Progreso, comía con ellos, mientras me acomodaba en la ciudad. Y los vi comer en el almuerzo y hablar como que si nada hubiera pasado.
Y créanme que me chocó. Y en mi interior pensé, viejos hipócritas, si se acaban de insultar allá y ahora vienen, con el tiempo entendí que esa era su manera de ser, directos, sin rodeos. La teoría de los rasgos nos dice que no todos vamos a ser de la misma manera y que tenemos que aprender a aceptar a los demás. En el enfoque de las conductas son las cosas que hacemos, que también nos definen. Este estudio es sumamente interesante porque lo que hacemos, fíjense qué interesante, lo que hacemos nos define frente a los demás, no lo que decimos. Las abuelas nos decían, las palabras convencen, pero los hechos arrastran. Y esta teoría nos dice que lo que hacemos, ojo con esto, por favor líderes, piénsenlo, que lo que hacemos nos define como personas y como líderes. No lo que pensamos, no lo que decimos, sino lo que hacemos. Pero el problema es que la psicología nos dice que somos la suma de 4 cosas, de 5 cosas. Una cosa que al padre Paco le enoja cada vez que lo digo y lo voy a decir aquí otra vez. Y cuando ve el video va a decir, otra vez volvés a enojarme. Los seres humanos somos la suma, y esto es importante que lo tengan claro por favor, y si lo anotan, anótenlo. Los seres humanos somos la suma de nuestros pensamientos que están aquí, en esta parte del cerebro, en la frente. Somos la suma de nuestros pensamientos, más la suma de nuestras emociones, que también están en el cerebro, no están en el corazón. En una pelotita que se llama la amígdala. La suma de nuestros pensamientos, más la suma de nuestras emociones, más la suma de nuestras conductas, es decir, lo que hacemos. Y como van en ese orden, cuando actuamos, no actuamos en ese orden. Por ejemplo, cuando yo dije que Miguel me caía mal, vi una tremenda sonrisa en un montón de ustedes. Esos son tus enemigos, Miguel. Se rieron de que vos me caigas mal. Ahí comienza. Sí, claro. Saben, miren qué interesante, saben que es una broma, ¿cierto? Saben que es una broma. Pero miren lo que es interesante del estímulo. Yo digo una palabra que en ese momento, en ese caso, se convierte en un estímulo. Y ese estímulo puede tener 2 reacciones. Puede ser que haya gente que no conoce la amistad que tengo con Miguel y que crea que realmente me cae mal. Pero quienes me conocen y saben que Miguel es mi chofer cuando voy a la montaña, saben que no es cierto. Entonces tenemos ahí 3 cosas, ¿sí? Tenemos el estímulo. La risa es una reacción emocional. Pero lo que estamos pensando en ese momento es la suma del conocimiento que tenemos. No, si Fernando es amigo de Miguel, él está bromeando con Miguel. No hay manera de que lo pueda ofender de esa manera frente a la comunidad. La teoría de los rasgos nos dice que somos la suma de 3 cosas entonces. Nuestros pensamientos que están aquí en esta parte del cerebro, en la parte frontal. Nuestras emociones que están adentro del cerebro en la parte baja, en unas pelotitas que se llaman las amígdalas. Y nuestras conductas.
Pero para que eso active nuestra respuesta, tiene que haber un estímulo. Ojo con esto, líderes. Tiene que haber un estímulo. Y los estímulos son sensoriales. Y por eso la importancia de entender esto. Y por eso la importancia de aprender a dominar la lengua, decía Pablo. Porque con una palabra podemos construir y con una palabra podemos destruir. Es más, hay un investigador católico muy interesante, el doctor Castañón, que escribió un libro, y lo recomiendo siempre, y ahora acaba de lanzar su nueva investigación, que se llama el libro Cuando la palabra hiere. Se lo recomiendo. El doctor hace 25 años dijo que cuando nosotros agredimos a alguien, le causamos una herida física en el cerebro. Miren qué interesante. Así como cuando Ramón y Cajal habló de la neurona y dijo que era un aparatito que estaba dentro del cerebro y explicó sin tener los equipos para verlo. Ahora lo podemos ver, ahora podemos ver las neuronas con equipos. Él lo dijo sin haberlo visto y así resultó. Bueno, pues el doctor Castañón, que además es un investigador muy interesante sobre el tema de la sangre en la hostia, es un investigador muy interesante. Lo sigo por las dos cosas, pero me interesan mucho sus estudios de neurología. Castañón ahora está publicando un nuevo libro en el que dice que cuando nosotros le decimos tonto a alguien, le causamos una herida en el cerebro. Se mueren neuronas. Cuando nosotros agredimos a alguien, se mueren neuronas. Gracias a Dios el cerebro tiene un montón de paquetitos nuevos, de neuronas nuevas, que hacen que se vuelvan a desarrollar nuevas neuronas. Se llama epigénesis el proceso. Pero lo interesante de esto es que de acuerdo a los rasgos, con la palabra nosotros podemos provocar cosas buenas, podemos provocar cosas malas. Líderes, tengan cuidado con lo que dicen y tengan cuidado en cómo lo dicen, porque también el tonito provoca emociones. ¿Qué creen que sintió la hermanita que me atendió cuando vine y le dije, mire hermana, ¿sabe qué? Cada vez que vengo a esta parroquia me siento bien. ¿Qué creen que sintió? Muy bien. Alegría. Provoqué una emoción positiva. Yo no estoy obligado a decirles que me agrada cofradía. ¿O sí? No. Pero me nace decirlo y he aprendido, ojo con la palabra, he aprendido a expresar lo que siento. Y por lo tanto, la ciencia nos dice que los líderes, ojo con esto, los líderes tienen que aprender a expresar lo que sienten. ¿Por qué? Porque al contrario, cuando nosotros decimos cosas positivas, entonces se activa esa palabra, ese juego de cosas que al padre Paco no le gustan, que se llaman los químicos neuronales o los neuroquímicos. Al final, somos la suma de 20 neuroquímicos y un poquito de corriente en el cuerpo, corriente eléctrica. Y como nosotros estimulemos esos neuroquímicos, así vamos a provocar cosas buenas o cosas malas. Levanten la mano con completa honestidad. ¿A quiénes les gusta estar con gente amargada? Pucha, a todos. No, a nadie le gusta estar con gente amargada, hermano.
¿A quién le agrada la gente que cuenta chistes? Me encantan, soy fanático de esos tipos. Soy fanático de Franco Escamilla, con todo lo grosero que puede ser. ¿Por qué? Porque al cerebro le gustan las cosas buenas, al cerebro le gusta sentirse alegre. Y cuando nos hacen reír, o cuando nos dicen, ¿sabes qué? Estás haciendo un excelente trabajo y me ponen la mano en el hombro, me está provocando en el cerebro la producción de neuroquímicos. Me está provocando serotonina, que es un quimiquito necesario para que estemos emocionalmente estables. Pero además nos está provocando oxitocina, que nos hace ser felices. Por lo tanto, cuando yo le dije a la hermanita, ¿sabe qué, hermanita? Yo en cofradía me siento en mi casa, aunque no me den de desayunar. Se los voy a seguir sacando en cara. Yo sabía que con esa frase estoy provocando en ella oxitocina. Lo sé, soy consciente de eso. Pero además me hace feliz decirlo. He aprendido a decir lo que siento. Pero no solo hay que aprender a decir lo que se siente, sino además aprender a fabricar la manera en que lo decimos. Yo escribí un libro sobre matrimonios hace ya unos 5 años. Y cuando hablo del elemento de la comunicación, la ciencia nos ha demostrado que una de las zorras del matrimonio, una de las cosas que destruyen el matrimonio, es el que no hemos aprendido a comunicarnos. Que no hemos aprendido a hablar con la persona más importante de nuestras vidas, que es nuestra pareja. Y cuando aprendemos, solo cuando aprendemos esa herramienta, hemos mejorado mucho. Lo interesante, como cada día se aprende más, estoy terminando ahora mi licenciatura en psicología y este periodo llevé una clase con un experto en parejas con el que disfruté la clase. Es una de mis peores notas porque me peleé con él, pero esa es otra historia. Aprendí mucho con él. Resulta que encontré un libro que es lo opuesto del mío. Y me di cuenta que mi libro, Las zorras del matrimonio, sí es un buen libro, está bien hecho, está bien escrito, está bien investigado, pero ve el matrimonio desde la perspectiva negativa, digamos, buscando los elementos que pueden destruirlo. Y me dice el doctor Palacios, que me dio la clase, don Fernando me dice, pero ¿no le parece que puede haber otra manera de ver las cosas? Y me regaló un libro escrito por una pareja, la pareja Gottman, que es la segunda etapa de mi libro y se llama 7 cosas sencillas para mejorar el matrimonio. Y mientras yo me enfoco en los problemas que pueden generar el matrimonio, la pareja Gottman se enfoca en cómo resolver esos problemas. Y eso me permitió replantearme a mí el tema del liderazgo desde esas perspectivas, en donde la comunicación es un elemento importante. En la tercera teoría, en la teoría de las relaciones, los científicos estudian el liderazgo desde lo que nos, fíjense qué interesante, desde lo que nos da la pertenencia a un grupo, desde lo que nos da el líder a nosotros, desde lo que nos da el grupo en el que estamos. Te voy a hacer una pregunta directa. Ya sabías que para donde voy iba. ¿Por qué servís en la iglesia? Por amor a Cristo, muy bien. ¿Seguro? Mentira. Te lo puedo probar porque yo soy igual.
Sí, es bonito disfrazarlo, dice, ay, yo sirvo por amor a Cristo. Mentira. Servimos porque somos unos interesados. ¿Qué te han ofrecido por ese servicio? Nada. Óigame, qué raro este cristiano realmente, ¿va? No me venga con cuento, claro, ella le entiende al trámite. Buena gerente de casa. Óiganme, ¿por qué estamos aquí este día? Cuéntenme, ¿por qué servimos? ¿Por qué nos entregamos? ¿Por qué dedicamos tiempo, amor, esfuerzo, cariño, lectura? ¿Por nada? ¡No! Somos unos interesados. Si Jesús se los dijo, no me buscan a mí, buscan mis milagros. No, ¿saben por qué estamos aquí? Ya ella lo dijo, pero lo estamos guardando por ahí, a ver si alguien más lo dice. Las mujeres andan inspiradas este día, ¿eh? Varones andamos blindados hoy, ¿eh? No nos dieron de desayunar, por eso es. Porque nos han ofrecido la salvación. Si no, no tiene ningún sentido este trabajo. Si yo no creyese realmente que hay vida después de esta vida, estaría en otro lado. Pero yo sí creo definitivamente, desde el fondo de mi corazón, que hay vida después de esta vida. Y creo, y esa es una discusión teológica que dejaríamos para después, que yo sí me voy a salvar. Yo no sé vos, pero yo sí me voy a salvar. Al final servimos porque somos unos interesados. Ustedes no están aquí porque son buena gente. No, están aquí porque son unos interesados igual que yo. Por eso madrugo y vengo y manejo. Porque quiero acumular tokens. Quiero acumular tokens porque aspiro a una cholita ahí arriba. ¿Ah? ¿Cierto? Pues miren el clavo que tienen ustedes, muchachos. Si alguien es un cristiano común, de esos que solo vienen a misa y no hacen nada más, bien. Ellos no influyen, ellos no pesan, ellos no cargan con nada en el lomo. Pero en el caso de ustedes, tienen un tremendo clavo. ¿Y saben lo que dijo el alero allá en el librito aquel azul? En el librito. Pobre de uno de ustedes que haga caer a uno de mis pequeños. Imagínense el clavo que se han echado en el lomo. ¿Por qué? Porque nos guste o no, los líderes estamos en el foco de la gente. ¿Cuándo hacen gran escándalo los medios de comunicación? Cuando un líder falla. No cuando un líder hace cosas buenas. No, cuando un líder falla. ¿Y por qué? Porque el foco de la sociedad está en nosotros. No lo podemos cambiar. Y por lo tanto, ser líder eclesial tiene un grave problema de responsabilidad. ¿Cuántos hermanos, y lo viví esto durante el golpe de Estado, cuántos hermanos se retiraron porque dijimos de manera inapropiada nuestra posición política y se retiraron de la iglesia? Yo vi iglesias reducidas a la mitad y sufrí con eso. Vi hermanos entregados a la iglesia y que después del golpe de Estado se apartaron de la iglesia. Y algunos no han vuelto todavía. Qué doloroso. Porque un hermano no tuvo caridad al momento de expresar su posición política. Así que te agradezco el agua.
Así que esta teoría nos dice que el liderazgo se fundamenta en lo que nosotros esperamos de las relaciones del grupo y del líder. Por lo tanto, líderes, tengan cuidado con lo que dicen y tengan cuidado con lo que hacen. Porque está en juego la vida de ustedes, no porque los vayan a matar, sino su ser. Pero también está en juego la vida de esa persona a la que nosotros podemos afectar con nuestras palabras o con nuestras conductas, es decir, con nuestras relaciones. ¿Te quedó claro que sos un interesado igual que yo? Sí, Jesús lo sabía, porque así nos hizo Dios. No tenemos la culpa, es problema de Él. Y de esas teorías nos vamos a encontrar un montón de líderes, que los vamos a ver ahí. No son tan importantes, pero lo ponemos porque la ciencia lo dice. Tenemos los intelectuales, los que buscan cambios, los que quieren cambiar el sistema, los revolucionarios, los que solo opinan, pero provocan opinión en los demás, los de grupo, esos que dirigen, aunque no sean líderes, aunque no estén nombrados, aunque no sean el coordinador, los líderes de partidos políticos, los líderes que viven pensando en leyes y los líderes que viven pensando en hacer cosas. Esos son los tipos de liderazgo que nos dice la ciencia, que controlan un poco cómo funciona el tema del liderazgo. Y por último, en el enfoque de las relaciones, fíjense en esto. La ciencia nos dice que hay dos enfoques nuevamente. Que hay líderes transaccionales y hay líderes transformacionales. En este momento en Centroamérica podemos ver eso, podemos visualizar eso. Si yo les preguntara de los presidentes de Centroamérica, ¿quién es el mejor presidente en este momento? Tres mujeres. Ay, Miguel. Yo también. Tres mujeres. Levanten la mano y díganme quién sería el mejor presidente de Centroamérica. Nayib Bukele. ¿Quiénes están de acuerdo con eso? Y miren que es interesante ese líder. Varones, ¿quién es el mejor presidente de Centroamérica? Nayib Bukele. Parece que al fin en algo estamos de acuerdo. Nayib Bukele. ¿Y por qué decimos que Nayib Bukele? Acabamos de estar con mi esposa en El Salvador. Fuimos a dar un taller de matrimonios a El Salvador. Y pudimos ver cómo está El Salvador. Miren, es una cosa increíble. No hubo una carretera en la que circuláramos en la que no estuvieran reconstruyendo. Perdimos horas incontables haciendo filas porque están reconstruyendo el sistema vial. Entramos a El Salvador y tardamos casi 3 horas porque cometimos el error de irnos por el anillo periférico que está en construcción. Entramos al casco histórico de la ciudad y ya está en construcción. Estuvimos frente a la Biblioteca Nacional, la Binades del Salvador, que estaban terminándola. Vimos otro El Salvador. Habíamos estado en el pasado y veníamos, es más, nos hemos prometido volver dentro de poco a El Salvador a estarnos una semana por ahí, para poder ver un poco más de lo que está pasando. ¿Por qué creen que Bukele en este momento tiene 94% de aprobación como líder? Si vemos la teoría. ¿Por qué? Muy bien, ¿y cómo lo puedes ver eso?
Muy bien, miren qué interesante. Este hombre plantea dos cosas, los hechos y las cosas que está haciendo. En el fondo, esas son transacciones. El hombre se ha ganado la buena voluntad de los salvadoreños haciendo cosas. Miren, mi hijo fue 3 semanas después a un evento y terminaron a las 11 de la noche el evento en el hotel. Eran una camada de cipotes de 30 años. Y a los 30 años uno quiere andar vagando en la calle, es lo natural, ¿verdad? El que no ya está viejito, allá nosotros no, ya después del evento a dormir, a ver tele, a ver Netflix. Y entonces le preguntaron a un salvadoreño, oíme, ¿y ahora qué podemos hacer? Vámonos para la playa, dice. Usted sabe, El Salvador es pequeño, en 45 minutos uno está en la playa. Y en el acto, mi hijo es ingeniero mecánico, en el acto su mente de ingeniero dice, óigame, un poco peligroso ir en la noche ya. Y le dice el salvadoreño, no, ingeniero, no se preocupe, eso era antes. Bueno, al final agarraron valor y agarraron los 6 carros en los que andaban y se fueron en caravana para la playa. Y la sorpresa de mi hijo cuando llega a la playa era que era una feria aquello, lleno de gente disfrutando de todo lo que estaba pasando en la playa. Amanecieron en la playa. A las 4 de la mañana venía otra vez la caravana sin ningún temor y me decía, mira papá, fue lindo poder salir de noche, poder manejar sin sentir el temor de que me fueran a asaltar. Esos son hechos. ¿Qué le está dando Bukele a la gente? Transacciones. Transacciones. El liderazgo transaccional se basa en que la gente espera que hagamos algo, que hagamos cosas, que aportemos cosas. Por lo tanto, líderes, se pidió, y yo creo que ya no va a ser necesario porque todo el mundo anda en que anotar, arranquen 4 pedacitos de papel de la hoja, del cuaderno en el que andan. Una hoja divídanla en 4 pedazos, porque no es mucho lo que van a escribir. Y como en el milagro de la multiplicación de los panes, los que no anden pueden pedir al que está a la derecha. Córtenle en 4 pedazos para que escribamos 4 cositas ahí. Y escucharon al padre que cuando hizo la presentación mía, dijo que debíamos tener claro hacia dónde queremos ir. Entonces vamos a escribir en la primera hojita, y escuchemos bien la pregunta, ¿qué características? No escriban la pregunta, por favor, no escriban la pregunta, solo escriban la respuesta, ¿ok? ¿Qué características debe tener un líder? Muy bien, guárdenlas ahí, ténganlas ahí. Ténganlas ahí. Volvamos a Bukele. La teoría nos dice que el liderazgo transformacional no solo busca darle cosas a la gente, porque Bukele le ha dado cosas a la gente. En la pandemia, no sé si se dieron cuenta, pero El Salvador montó el hospital más grande de América Latina para atender enfermos de COVID. Le dio soporte a la gente para que comiera mientras estaba encerrado en su casa. A todos los niños del sistema educativo de El Salvador les dio una laptop, una computadora, y a los profesores también, no solo a los alumnos, a los profesores también. Y a los niños una laptop infantil, con el programa que maneja la primera dama. Les ha dado cosas. Y yo escribí un editorial en mi muro de Facebook dándole las gracias por el apoyo al país. No sé si recuerdan cuando Iota. Pero además, el proyecto de Bukele no solo es dar cosas,
es transformar el país. A mí no me cabe la menor duda que en 10 años El Salvador va a estar en un nivel muy por encima de nosotros, en todos los niveles. Porque el hombre no está buscando solo dar cosas, el hombre no solo está buscando ejercer un liderazgo transaccional, de transacción, de vos me das y yo te doy, vos me das y yo te doy. Vos me das, yo te doy laptop, ¿y qué quiero yo de vos como líder político? Si te doy una laptop, ¿qué espero de vos? El voto, simple, una transacción de negocios. ¿Sí? Pero Bukele va más allá, está transformando el país. Miren, conversamos con mucha gente, tuvimos la oportunidad de conversar con mucha gente, de todas las esferas. De hecho, el grupito de pastoral familiar que nos invitó nos llevó a comer al volcán. Y eso nos permitió conversar con la gente. No encontramos a una sola persona que no estuviera motivada, que estuviera contenta, que tuviera esperanza de que El Salvador va hacia otro camino, hacia otro sendero, hacia otro estatus. Y si la gente se lo cree, eso va a pasar. En mi perfil de WhatsApp tengo, si quienes tienen mi teléfono lo pueden ver, dice buenos pensamientos, buenas palabras, buenas acciones. Eso lo enseñó un sacerdote que no era católico, antes de que la Iglesia Católica existiera, que se llama Zaratustra o Zoroastro. Y Zoroastro decía que somos la suma de buenos pensamientos y de buenas palabras, y que eso provoca buenas acciones. Bukele no solo quiere ejercer un liderazgo transaccional, está ejerciendo un liderazgo transformacional. Lo escuché en un discurso que me encantó, cuando le dio la gloria a Dios y dijo, todo lo que hemos logrado, y miren, elaboró ese tipo, es brillante además, ¿verdad? A pesar de que no tiene academia universitaria. Agarró la Biblia y buscó pasajes para documentar su discurso y lo hizo de una manera que me parecía un teólogo católico explicando la gracia de Dios en El Salvador. Y dijo, buscó lo más vil del continente, que éramos El Salvador, el país más violento, para llevarnos a otro nivel, para ponernos como muestra. Está transformando El Salvador. El liderazgo, desde esa teoría, permite que los líderes transformemos cosas. Y por eso, el Padre les decía al principio, si no saben hacia dónde quieren ir, no van a llegar a ningún lado. Entonces ahora, en la siguiente hojita, ya me dieron una, liderazgo. Y ya vamos a hablar de ellas. En la siguiente hojita, vamos a escribir ahora, piénsenlo bien, esta preguntita es un poco más elaborada. Levanten la mano quienes son líderes aquí, por favor. Y los que no levantaron la mano, por favor, las puertas están abiertas. ¡Qué bárbaro! No, yo no soy el cura párroco de aquí. Como son líderes, en esa hojita van a escribir, escúchenlo bien, una meta personal para el 2024, una meta personal, quiero aprender ruso, muy bien, eso se vale. Una meta, no sé si son líderes comunitarios, pero si lo son, una meta para la comunidad en la que estoy, y no estoy hablando de la iglesia. Y 3, una meta para el grupo en el que estoy en la iglesia. 3 cosas que quiero lograr. 1,
como Fernando Aparicio. 2, como ciudadano en mi comunidad. Y 3, como parte de mi grupo eclesial, como delegado, como catequista, como miembro del consejo, como miembro del coro, etcétera. Si fuese miembro del coro, bueno, aprender a cantar, ¿verdad? Tres metas: personal, como sociedad y como iglesia, como grupo eclesial, en mi grupito. No, esa no me la van a dar. Ah, el liderazgo. Ah, perdón. Esa no me la van a dar, esa hojita se la van a guardar ustedes. El liderazgo sí me interesa saber qué creen ustedes. La primera es, ¿qué es liderazgo? Ya lo hicieron. La segunda es 3 metas: personal, ciudadana y eclesial. Y si no son líderes comunitarios, ni modo, no pongan nada. Pero que les quede el clavito en la mente, ¿qué están haciendo por la comunidad? ¿Quiénes creen que es importante estudiar el liderazgo? Levanten la mano. Estudiar el liderazgo. Levanten la mano, por favor. Muy bien, casi como por unanimidad, ¿verdad? Sí es importante. ¿Y por qué es importante? La ciencia nos dice, 2 investigadores, Bass y Bass, nos dicen, miren qué interesante, que el liderazgo determina el éxito de los grupos. Si usted es un mal líder, porque los hay, su grupo no va a ser un grupo exitoso. Si usted es un buen líder, su grupo va a ser un grupo exitoso. El liderazgo determina el progreso de los grupos. ¿Por qué El Salvador está cambiando? Porque tienen un buen líder. ¿Por qué México está progresando como lo está haciendo? Porque también es otro fenómeno. No nos llegan mucho las noticias, pero en México están pasando cosas espectaculares. Claro, El Salvador lo tenemos al lado y estamos como conectados, pero en México están pasando cosas espectaculares. La 4T de Andrés Manuel López Obrador está logrando cosas espectaculares en México. México ha sido una potencia en América Latina y con esta administración está en otro nivel. En lugar de devaluar el peso, lo han reevaluado. En lugar de depender de combustible gringo, tienen independencia energética. Ha reactivado refinerías, creó el Tren Maya que une el Pacífico con el Atlántico, etcétera. Ha hecho muchas cosas. Yo sigo mucho a Andrés Manuel López Obrador. Y en la dimensión apropiada está haciendo cosas espectaculares. ¿Por qué está creciendo México? Porque tiene un buen líder. Por lo tanto, debemos preguntarnos, ¿en qué categoría de liderazgo estoy yo? Y ya vamos a ver en la siguiente parte, ¿qué debo tener? Y por eso les hice la pregunta antes de que habláramos del tema, ¿qué debo tener? Las 5 cosas que siguen son estructurales y es importante que las tengamos claras y no son nada complicado. Los principios estructurales de liderazgo. Primero, nos guste o no, es un elemento importante en el desarrollo de la sociedad. Un principio básico. ¿Por qué Honduras no prospera como debería prosperar? Porque sí crecemos en algunas cositas, mejoramos algunas cositas, pero ¿por qué no crecemos si tenemos todos los recursos? Porque los líderes no sirven. De ningún partido los líderes no sirven, así de fácil. El liderazgo que tenemos es un liderazgo corrupto. El liderazgo que tenemos es un liderazgo inepto. El liderazgo que tenemos es un liderazgo narcotraficante.
Esos son hechos, no me lo estoy inventando, lo podemos ver en los diarios todos los días. Y ahora con las órdenes de extradición que vienen, van a haber otro montón de caras que van a caer ahí. Tristemente, esa peste está dirigiendo este país. ¿Tenemos futuro con esa misma gente? ¡No! Y también digo esto, miren, con suma facilidad nos quitamos el bulto. Y los invito a que hagan este ejercicio, los que tengan tiempo y tengan los recursos, una computadora y un poco de ganas de hacerlo. Busquen en todas las papeletas presidenciales desde 1982 a la fecha si ha habido hombres que valieran la pena en la papeleta. Y les puedo decir que sí. Hemos tenido candidatos espectaculares, pero la gente no ha votado por ellos. No los han dejado llegar. Miren, a ninguno de los que ha llegado al poder, ninguno ha valido la pena. Ninguno. Y si no, ahí están los índices del país, pues. Seguimos con los mismos índices terribles de país. Transformar un país, lo dice Bukele repetidamente, miren, esto no va a ser una tarea de 4 años, ya lo sabemos, pero en 4 años se puede hacer mucho. Mucho. Yo recuerdo a Monseñor Santos, cuando se lanzó en su campaña política, yo era su secretario privado, y me tocaba acompañarlo en algunas cosas. En una gira que hicimos, que fuimos a Miami, que estuvimos en CNN, el entrevistador le preguntó, Monseñor, ¿qué cree usted que puede hacer para que Honduras prospere? Y no se me va a olvidar la sabiduría del viejito. Y le dijo, mira, con que no robemos, Honduras va a crecer. Y es cierto. Solo con que no robaran los delincuentes que gobiernan este país, Honduras prosperaría. Simple. Simple. Y ya nos han dicho las cifras de lo que se roba, cada uno de los grupos que se roba, y ahora lo estamos viendo abiertamente. Pero ¿quiénes tenemos la culpa de tenerlos ahí? Nosotros, porque votamos por ellos. Ustedes votan por diputados que nunca han visto en su vida, que no los representan a ustedes, y votan por ellos. Así que si ese Congreso es espurio, si ese Congreso no sirve, es culpa de ustedes, porque ustedes votaron por ellos. Sí. Tristemente, somos responsables de lo que nos está pasando. Pero cuando aprendemos un poquito de liderazgo y lo comparamos contra lo que tenemos, descubrimos que esa gente no son líderes buenos. Sí son líderes, porque si alguien nos está siguiendo, sí son líderes, pero no son líderes buenos. Esa es otra historia. Esperamos que con estos pincelazos que damos en cada una de estas enseñanzas nos sirvan por lo menos para reflexionar un poquito el voto, para que pensemos. ¿Perdón? No, siempre, les cuento esto, siempre hay gente buena que se propone. Siempre, miren, yo he revisado, porque como es un tema que me apasiona, la política es un tema que a mí, a Fernando Aparicio le apasiona. Lo estudio los procesos políticos en el país, es una cosa que disfruto. Y en todas las papeletas, desde las internas hasta las primarias, siempre hay hombres dignos, valiosos, que no hemos apoyado, que no hemos votado por ellos. Ahí ellos se ponen, y miren, eso les admiro, su obligación es ponerse ahí. Si el pueblo no vota por ellos, ya no es culpa de ellos. Nos corresponde a nosotros. Así que el primer criterio es que el liderazgo, nos guste o no, es importante para el progreso del pueblo. 2. En el liderazgo humano, porque no crean que solo entre los hombres hay líderes, en todas las especies animales hay líderes. El lobo de la manada se gana su lugar, simplemente en el gallinero. El león impone su lugar.
En una jauría de perros, el perro mayor impone su lugar. En una jauría de lobos, el lobo impone su lugar. El liderazgo es una cosa natural. En el modelo de producción de las abejas, hay una estructura social, hay una abeja reina. Y las demás trabajan para ella. Y hay guerrilleras, y hay trabajadoras, y hay pecoreadoras, y hay vigilantes. Y no quería decirlo, pero y hay zánganos también. Claro que hay zánganos que no trabajan, que no aportan a la colmena. Pero en el caso de nosotros, la tenemos más difícil. ¿Por qué? Porque si al lobo le toca imponerse a la manada, simplemente cachimbea a todos los otros lobos y dice, bueno, ¿quién más? Y ya los demás bajan la cabeza, sí, amo lobo, tú eres el rey. En los animales así se define, el más fuerte es el macho de la manada, es el macho alfa, es el que manda. Nosotros no podemos hacer así, ¿verdad? Desafortunadamente. Y este hombre se ríe, ¿verdad? La tenemos más complicada. Segundo principio, en los seres humanos el liderazgo se vuelve una tarea más difícil. Porque el ser humano, lo dije al principio de la conferencia, somos la suma de 4 cosas: aptitudes, intereses, conocimiento y experiencia. Y el rollo de eso es que todos tenemos esas 4 características, así que todos podemos ser líderes o todos podemos creernos líderes. ¿Cuántas veces en el grupo eclesial dicen, no, me dice que esta no sirve? Y no les voy a pedir la mano que los delate, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces hemos dicho, no, es que ese cura no sirve? Nuestro párroco. ¿O no? Mejor se quedan callados para no meterse al lío. Ay, tengo 43 años de conciencia religiosa, así que he vivido de todo. Y he estado en todas las ligas dentro de la iglesia. Lo único que me faltó ser cura, pero es que me frustraron, ¿verdad? Y yo no tuve la culpa. Tenemos la suma de las aptitudes, los intereses, el conocimiento y la experiencia. Tercer principio, perdón. ¿Qué son las aptitudes? Esa es la carga genética con la que vengo de fábrica. Eso no lo puedo cambiar. Vos sos feo, no podés hacer nada más. Ni modo. Nos toca ser graciosos a los que somos feos. Eso es genética, lo que yo ya traigo. Mi capacidad para tocar un instrumento, mi capacidad para hablar, mi capacidad para relacionarme. Hay gente a la que le es bien fácil, llega a un lugar y en el acto conecta con todo el mundo. Habemos otros que somos bien tímidos, como en mi caso, ¿verdad? Ve, Miguel, ¿por qué tenés líos conmigo? Hay gente a la que le es fácil pararse y hablar. ¿Quiénes sienten que tienen talento para hablar, para hablar en público? El talento de la oratoria. Levanten la mano. Manténgala, por favor. Me interesa la cifra. 3, 7, 10, 12, 14, 15. Manténganla, por favor, en esta fila. Solo en esta fila, ya conté. 19, 21, 23, 26, 29, 30. En esta fila, por favor. 33, 35, 37, 40, 41. En esta fila, manténganla, por favor. 43, 44, 47, 50, 53. Muy bien, gracias. Se preguntarán por qué hago la pregunta. Si usted siente que tiene el talento de hablar en público,
Usted tiene un llamado especial. Usted tiene un llamado especial. Y ahora les voy a preguntar a esos que levantaron la mano. ¿Han estudiado oratoria? Levanten la mano los que han estudiado oratoria. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14. 33% de los que han sido llamados con el don de hablar en público han comenzado a fortalecer el don. Ya lo traen. Eso es aptitud. Los otros 37 no tienen interés. Pero Pedro nos dice que a la fe hay que agregarle. No, eso dice Santiago, católicos de Oría. Pedro dice que a la fe hay que agregarle conocimiento. Pedro dice que a la fe hay que darle conocimiento, porque miren, la Biblia no entra por infusión divina, discúlpenme. Sería lindo que nos oráramos un fin de semana de retiro, nos pusiéramos la Biblia en la cabeza y, Señor, que toda esta palabra entre, ¿verdad? No funciona así. ¿Cómo funciona? Hay que leer y leer y orar y leer y leer y leer. No hay otra manera. Ese es el siguiente criterio. Las aptitudes son las cosas genéticas. Los intereses son las cosas que nos gustan. Levanten la mano quienes quisieran poder tocar un instrumento. Manténgala, porque voy a escoger a 3 de ustedes. ¿Qué instrumento tocas? Nada. ¿Por qué? Qué interesante. Nunca me he puesto. ¿Toca algún instrumento? Guitarra. ¿Aprendió solo? ¿Está aprendiendo? ¿A qué edad comenzó a aprender? ¿Ahorita? ¿No le parece que ya está viejo para aprender? ¡No! Miren, y se los digo como psicólogo esto. Ese dicho de que el loro viejo no aprende a hablar es una mentira, es una falacia. El cerebro muere aprendiendo hasta el último momento. Siempre soñé tocar saxofón. Siempre. Soy músico por naturaleza, tengo el oído musical, tengo la aptitud musical. Y siempre soñé tocar saxofón. Pero claro, es un instrumento caro. Así que ni modo, hermano, tuve que esperar 50 y pico de años para poder comprarme un saxofón. Y me compré el saxofón. Y dije, voy a aprender a tocar esta papada, me hizo soplar y hacer botellas. ¿Cómo no? Y agarro aquel aparato y doña Sandra escuchando, pobrecita, le ha tocado soportar a 2 hijos músicos, a dos parientes músicos, porque el hijo de ella también es músico, el pequeño. Y ese salvaje comenzó con batería en la casa. ¿Se imaginan a un adolescente con una batería en la casa? Que le dan con tanto amor a ese bombo, ¿eh? Tocadito lo hacen, ¿eh? Y después ya le toca soportar a su marido soplando aquella cosa, ¿eh? Con lo bullicioso que es el saxofón. Mi esposa no soporta el ruido del saxofón. Aprendí a tocar saxofón, hermano. No hay edad. El cerebro, eso que les han dicho de que el loro viejo no aprende a hablar es una mentira. Y se lo digo como psicólogo, es una mentira. El cerebro tiene capacidad de aprender lo que usted quiera aprender, pero claro, si usted no tiene oído musical, hermanito, por más que le meta, no le va a dar, papaito. Eso es aptitud. Eso es aptitud. Hay cosas que se traen
hay cosas que no se traen. Los intereses son las cosas que nos gustan. A veces nos gustan cosas y no tenemos la habilidad para ejercerlas. Por ejemplo, me encanta el fútbol. Y además de que ya incorporé la pelota en mi cuerpo, solo eso tengo de fútbol. No se me dio, hermanito, no tengo el talento. Soy más duro que el palo ese que está en la entrada ahí, el poste ese, la electricidad. Me encanta, pero no se me da. ¿Qué puedo hacer? Y créame que lo intenté, ¿eh? En la guía magisterial hasta me quebraron una pata por andar jugando. Y después de esa quebradura no volví. No. Me van a quebrar la otra. Intereses. La tercera cosa es el conocimiento, y por eso les pregunté cuántos han estudiado oratoria, porque aprender a hablar en público es una ciencia. Se aprende. Si usted tiene el don y usted no le tiene miedo a la gente, aprenda a hacerlo bien. Y eso implica un montón de elementos: manejo de la voz, manejo de las manos, manejo del cuerpo, manejo de la dicción, los tiempos, los gritos, bajar la voz. Todo eso se aprende. Todo eso se aprende. Y por último, no menos importante, la experiencia. Y ahí sí funciona ese adagio lindo que me decía mi abuela: el gallo viejo con el ala mata. Y mi abuela nunca fue a un palenque, ¿eh? Con el tiempo, cuando yo iba a los palenques, entendí de qué estaba hablando. Y vi cómo se afilaba y cómo se ponía la cuchilla en la pata de los gallos, y entendí la intención de mi abuela. Eso es experiencia. ¿Y cómo complica eso el proceso de liderazgo? Bueno, pues porque todos tenemos unas aptitudes, unas cosas inherentes a quién soy, que vienen en mi ADN. Lo acabamos de hablar con el tema de la música. También tengo unos intereses, para los que puede ser que no tenga aptitudes. Pero como descubrí que este don, y lo digo siempre, yo, gracias a Dios, descubrí que mi don en la iglesia es el magisterio, desde chiquito. ¿Y qué me correspondió? Como descubrí mi don, agregarle conocimiento. Y por eso me fui a sacar mi certificación en entrenamiento de líderes, porque no me iba a poner los libros de liderazgo en la cabeza y orar a Dios para que el liderazgo entrara, el conocimiento entrara. No, hay que estudiar, hay que estudiar, hay que estudiar. Hay que agregar conocimiento. Y por último, atreverse. No tengo ningún problema para pararme frente a un auditorio y conversar con la gente. Y de paso, hacerle bullying sin que se molesten. ¿Verdad, Miguel? Experiencia es lo que nos vamos forjando. Y el cuarto principio es: liderar a otros humanos es complicado. Soy agrónomo, mi primer título es agronomía. Y cuando un toro es un problema, la solución es bien simple, hermano. ¿Cuál es? ¿Miguel? Comerlo en una carneada, papá. Y pongamos otro toro, no hay problema. Y si una vaca no da leche, va para la pesa y compramos una que haga leche. Así que los agrónomos resolvemos bien fácil. Pero con los humanos no podemos hacer eso, desafortunadamente, otra vez. El liderazgo es humano porque lideramos otros seres humanos que tienen exactamente nuestros mismos atributos. Y entonces la ciencia, nuevamente la ciencia, nos ha resumido 10 características de un líder. 10 características de un líder.
Así que en este momento vamos a aceptar la sugerencia de la compañera, nos vamos a poner de pie porque decía el padre Guillermo que no tenemos nalgas apostólicas. Mi querido padre Guillermo Medina. Y le vamos a preguntar al compañero de la derecha o de la izquierda, según corresponda, ¿qué ha aprendido hasta este momento? Vamos ahora a hablar de las características del líder, de esas 10 cosas que la ciencia nos dice que debe reunir cualquier persona que pretenda liderar. Y por eso les pedí las hojitas. Dame el vaso. Y vamos a ver si por casualidad pegan. Primero, dice estar dispuesto a darle participación a los demás. Y segundo, ser ejemplo. Vayan aguardando en el disco duro, ¿eh? Comunicación asertiva, buenas relaciones con su gente y aceptar a los demás tal y como son. Miren qué interesante. Dice que un líder debe ser prudente. Y me encanta la segunda. Se van a reír igual que yo. Este hermanito dice que un líder debe ser autoritario. Debe ser descendiente de Carías, definitivamente. Pero por otro lado dice, debe ser amable. Un líder debe ser serio, responsable y seguro de sí mismo. Miren qué interesante. Un líder debe ser responsable, tener iniciativa y tener disponibilidad. Un líder debe ser honesto y seguro de sí mismo. Un líder debe tener seguridad de sí mismo, ser optimista y ser entusiasta. Un líder debe ser un buen oyente, debe ser transparente y debe ser democrático. Y un líder debe ser sincero, responsable y servicial. Siéntense para terminar con... Eso piensan muchos de ustedes. Lo hicimos al azar. La ciencia nos dice... Y ahí están las 10 características de una vez. De una vez, para que le puedan tomar la captura de imagen. En primer lugar, apasionado e inspirador que sabe hacia dónde va. ¿Recuerdan lo que dijo el padre al principio? Que si no sabían a dónde iban, no iban a llegar a ningún lugar. La primera característica de un líder es apasionado, inspirador, con dirección, es decir, que sabe hacia dónde va. La segunda característica, credibilidad. La gente debe poder creer en su líder. La tercera característica es que debe ser fuerte de espíritu, debe ser resiliente. ¿Qué significa eso? Que cuando salgan las cosas mal, hay que sigue. Y vuelven a salir las cosas mal, y vuelven a salir las cosas mal, y sigue. Y salen las cosas bien, y sigue. Resiliencia.
Bertolt Brecht decía, hay hombres valiosos que luchan una vez. Hay hombres aún más valiosos que luchan hasta que tienen fuerza. Y están los insustituibles que luchan hasta el día en el que mueren. Un líder debe ser resiliente. Porque cuando las cosas van bien es macizo ser líder, ¿va? El problema es cuando las cosas se complican. Imaginémonos un equipo de Liga Nacional como Progreso, por ejemplo. No sé si recuerdan que en Honduras Progreso fue campeón. Un equipito pequeño, sin muchas aspiraciones, sin muchos billetes, sin una televisora, etcétera. Y llegó así. ¿Pero qué pasó? De repente desapareció. No me hablen de Platense, hombre, groseros. Siempre que digo que soy platense, después me lo sacan en cara para siempre. Sí. Totalmente de acuerdo. Estamos hechos para la eternidad. Hay que comenzar pensando en eso y viviendo en eso. La siguiente característica que dice la ciencia es que tiene que ser una persona de equipo. Esos todólogos que lo saben hacer todo y lo quieren hacer todo, no sirven. Así como lo escuchan de duro, no sirven. Porque no existe Superman. Miren, en la iglesia todos somos necesarios, hombre, cada uno con los dones. No todos tenemos los mismos dones, pero todos somos necesarios, todos aportamos algo. Todos. Y algunas veces nos toca jugar de volante y otras de delantero y otras de portero y otras de cargar el agua, pero todos somos necesarios. La siguiente característica es, debe ser un sujeto o una mujer con oratoria cultivada, porque miren las tres responsabilidades que la ciencia les da: enseñar, comunicar y motivar. Por lo tanto, están obligados a agregar conocimiento. Pedro dice, a la fe hay que agregarle conocimiento. Y el conocimiento, vuelvo a decir, no llega por infusión divina. Señor, hazme sabio. Y dice, ve, miren a este, quieren que yo le haga la tarea. No, papá, vos te toca leer, ahí están los libros. La sabiduría no es un milagro que se pueda pedir. No dudo que Dios puede darle sabiduría a alguien de una manera muy particular, pero al resto de los comunes normales nos toca aprender estudiando. Todos los días, todos los días. Siempre que me invitan, porque es algo que disfruto también, siempre me invitan a compartir el curso de Biblia aquí o la conferencia de Biblia en septiembre. Y siempre les hago la misma pregunta, ¿la leyeron? Y les vuelvo a dar un año. Y a lo largo de 7 años que tengo de venir, solo 3 personas han logrado la meta de leerla. Pucha, qué tarea más dura la que me han dado en cofradía, ponerlos a leer la Biblia. ¿Ah? Pero como soy resiliente, digo, no, hombre, tal vez el próximo, cuando llegue más de 3, van a haberla leído. Y vuelvo el siguiente año y no la leyeron. Pero como soy resiliente, sigo el siguiente año. Tal vez el siguiente la leyeron. La siguiente característica es espíritu de sacrificio. Si usted no quiere sacrificarse, no ejerce liderazgo. Porque viene con el paquete. Viene con el paquete. Y el sacrificio tiene muchísimas caras. Comenzando por la primera que dije al principio. Soportarlos. Y que me soporten también, ¿verdad? Por supuesto.
El siguiente criterio de un líder es inteligencia emocional. ¿Qué significa? La capacidad de entender a las personas como son, la capacidad de acercarnos, la capacidad de poder leer en el rostro de las personas y estar ahí, la capacidad de escuchar. El líder debe aprender a escuchar. Necesitamos ser escuchados. Nos encanta hablar, ¿cierto? Pero tenemos que aprender a escuchar. Así que el líder debe tener espíritu de sacrificio. ¿Y por qué escuchar es un sacrificio? Porque nos encanta hablar, no nos gusta escuchar. Tengo dos amigos a los que quiero muchísimo, un viudo al que he acompañado en todo su duelo y otro amigo que tiene un síndrome de hiperactividad. Y una vez los invité a un café a los dos. Y fuimos a la oficina del amigo que tiene el síndrome y estuvimos 2 horas ahí. Y cuando salimos después de esas 2 horas, el viudo me dijo: Fernando, hazme un favor, no me vuelvas a traer aquí. Yo no soporto a ese tipo. Si me dejó decir 10 palabras en las 2 horas fue mucho. Y es cierto, mi amigo no deja hablar a nadie desde que uno llega a esa oficina, 2 horas. Sacrificio. Sacrificio. Aprender a escuchar es un acto de sacrificio. Aceptación incondicional de los demás. Incondicional. Incondicional. Yo te acepto como sos. Ay, pero es que cuando estamos en la reunión pasa hablando con los demás. Yo te acepto como sos. Ay, pero es que es bien chismoso. Yo te acepto como sos. Ah, pero es que es bien rebelde. Yo te acepto como sos. Ah, pero es que es irresponsable. Yo te acepto como sos. No, pero es que es terriblemente impuntual. Yo te acepto como sos. Aceptación incondicional. Empatía abierta. Tenemos que ser capaces de ponernos en los pies de los demás. Es obligatorio, es demandante. Por eso les decía, miren, a la comunidad normal no pasa nada, vienen a misa, reciben lo que tienen que recibir, se van, siguen con sus vidas, son buenas personas, está bien. Ellos no influyen, pero nosotros no. Nosotros sí marcamos vidas. Así que cuando nosotros como líderes le paramos la cara a alguien, le estamos creando, de acuerdo a Castañón, ¿qué le estamos haciendo? Una herida literal, física, una herida neuronal. Lean ese libro, me impactó realmente porque lo leí hace 20 años, perdón, y fue interesante cómo él planteaba las heridas cerebrales. Y ahora con la tecnología ha podido ver en los escáneres sus teorías probadas. Empatía abierta. Y por último, un líder tiene que ser humilde. Levanten la mano los que son humildes. 5 cayeron en la trampa. 5 no entendieron que era una trampa la que les estaba poniendo. Desde el momento en el que dicen que ser humildes, ya perdieron.